El Vaticano, para la mayoría, es el epicentro de la fe, un santuario de arte renacentista, un faro de la doctrina católica inmutable. Pero detrás de la piedad pública y las fachadas barrocas existe una capa de silencio que pocos conocen, una geografía oculta que opera bajo reglas que desafían cualquier lógica humana o celestial conocida. Mi relato comienza donde terminan los mapas turísticos y donde la luz artificial no consigue penetrar la densidad de siglos de secretos acumulados. Trabajé como guardia nocturno, no en la Plaza de San Pedro ni patrullando los museos vaticanos, sino en los sótanos profundos, corredores que el Estado de la Ciudad del Vaticano preferiría negar que existen. Mi sector era el sector Sigma 7, una designación fría para un lugar hirviente de una presencia innombrable. Era mi trabajo asegurar estas profundidades, un laberinto de piedra húmeda y criptas selladas con plomo, un lugar que olía a incienso rancio y a terror primordial. La regla principal en Sigma 7 era sencilla y aterradora en su simplicidad. Nunca respondas, nunca hables, nunca preguntes, nunca reconozcas lo que escuches. Los turnos duraban 8 horas de vigilia absoluta, donde el único sonido permitido era el de mis propias botas resonando sobre los adoquines antiguos. La tensión no provenía de intrusos humanos, provenía de dentro. Había celdas en esos niveles, celdas de hierro forjado y muros de 3 metros de grosor, que no tenían número, ni registros de entrada, ni cerraduras, visibles. A pesar de su aparente vaciedad según los protocolos oficiales, yo oía los pasos, oía respiraciones profundas y desesperadas, oía oraciones, algunas en latín antiguo, otras en lenguas que mi cerebro se negaba a procesar. La primera vez que escuché un lamento gutural que terminó abruptamente en un chillido seco, me congelé. Me dijeron que eran fallos en el sistema de ventilación, una mentira conveniente, pero mi cuerpo sabía la verdad. Esas celdas no estaban vacías, estaban ocupadas por algo. Y la noche en que una de esas celdas me llamó por mi nombre, rompí la regla sagrada del silencio. Me di cuenta de que no solo estaban esperando ser liberadas, sino que me estaban esperando a mí específicamente. ¿Alguna vez sentiste un miedo tan profundo que pensaste que tu propia alma podría separarse de tu cuerpo? ¿Qué harías si el lugar más santo de la tierra custodiara el mal más antiguo? Déjame saber en los comentarios si alguna vez te has enfrentado a un secreto que desafía todo lo que creías saber sobre la realidad. Mi primer turno en Sigma 7 fue el bautismo de fuego, aunque el fuego era metafórico. La temperatura era glacial, una humedad que calaba hasta los huesos y la sensación constante de estar bajo escrutinio. El capitán Moretti me había dado las instrucciones. Tu único deber es patrullar. Si ves algo irregular, informa. Si escuchas algo, no actúes. La inacción es tu escudo. Recuerdo la ruta. Un circuito de unos 800 metros que pasaba por la cripta de San Judas y luego giraba hacia el corredor de las sombras, que es donde se ubicaban las celdas sin identificación. Eran 11 en total. 11 bloques monolíticos de piedra negra, cada uno con una pequeña rendija de ventilación en la base, demasiado baja para ver algo, pero perfecta para que el sonido escapara. La primera hora fue manejable. La segunda, la quietud se hizo palpable, un peso físico sobre el pecho. Entonces, comenzó el sonido en la celda número 7. No era un golpe, ni una voz. Era un roce rítmico, como si una uña larga estuviera raspando la piedra lentamente, siempre en el mismo punto, con una pausa precisa entre cada raspado. Contuve la respiración y revisé el reloj. 01:45 AM. Los raspados continuaron durante exactamente 6 minutos, cesando tan abruptamente como habían comenzado. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el sonido viajara por la piedra y alertara a lo que estuviera adentro de mi posición. Moretti me había advertido sobre la acústica extraña del subsuelo. El sonido no muere aquí, simplemente se distorsiona y viaja de formas que no entendemos. Lo que escuchas en la pared frontal puede venir de detrás. Caminé hacia adelante, tratando de mantener mi paso constante. Al pasar la celda 9, oí algo diferente. Un suspiro, un sonido de exhalación profunda, pesada, como si un gigante se estuviera despertando de un sueño muy largo. Se sintió tan cerca,
tan inmediato, que levanté mi linterna táctica apuntando a la pared desnuda. No había fisuras, ni grietas, pero el aire alrededor de esa celda era notablemente más frío. Pasé la celda 10 y luego la 11. Me detuve en la esquina, mi cuerpo tenso. Las reglas, inacción. Pero el miedo es un corrosivo. Me obligó a volver. Cuando volví a pasar por la celda 7, el raspado había cesado. Pero ahora había un sonido gutural, como un murmullo constante. No era latín, no era italiano. Era un lenguaje que vibraba en la boca, lleno de consonantes duras y vocales silbantes, un sonido que mi mente instintivamente asoció con la blasfemia. Sentí un impulso incontrolable de golpear la puerta y exigir silencio, de restablecer el orden. Pero recordé la advertencia del capitán. Si respondes, reconoces su existencia, y al reconocerla, les das una puerta, les das un nombre, y en ese lugar los nombres tenían poder. Apreté la mandíbula, giré sobre mis talones y continué mi patrulla, la sensación de un millar de ojos invisibles taladrándome la espalda. La noche era joven y yo ya estaba contando los segundos para la llegada del amanecer. La sensación de ser la única barrera entre lo que la iglesia contiene y lo que desea la libertad era insoportable. Me pregunté qué clase de pecados monstruosos o entidades antiguas requerían un confinamiento tan secreto y desesperado. Y más importante, ¿por qué mi nombre no estaba en el registro de guardias que habían desertado? El muro entre la santidad y la depravación era solo yo, y ese pensamiento me aterrorizaba hasta el tuétano. La tercera semana trajo consigo una escalada sutil, pero devastadora para mi estabilidad mental. Los sonidos ya no eran aleatorios. Parecían responder a mi presencia. Cuando me acercaba a la celda 4, por ejemplo, el silencio era absoluto. Pero tan pronto como pasaba, un coro bajo y siseante comenzaba justo detrás de mí, como si se burlaran de mi escape. Una noche, mientras verificaba el candado ceremonial en la entrada principal del sector, oí la música. Era una especie de canto gregoriano, muy antiguo, pero ejecutado de forma imperfecta, lleno de disonancias y quiebres. Venía de la celda 9. Me detuve en seco. La celda 9 era la más grande, una que el capitán Moretti había mencionado solo una vez, refiriéndose a ella como el silencio de plomo. Estaba sellada con una aleación pesada, supuestamente para amortiguar cualquier resonancia. Pero allí estaba el canto, claro y resonante. Y no era el canto lo que me heló la sangre, sino el conocimiento de las palabras. Reconocí el patrón como un fragmento del Requiem Aeternam, una oración por los muertos. Pero las palabras estaban invertidas. Era un Requiem recitado al revés. Me acerqué cautelosamente, mi linterna apuntando bajo. El sonido era ahora intenso. Era una sola voz, grave y profunda, que luchaba por mantener la melodía, como si el cantante estuviera sufriendo un dolor físico insoportable al pronunciar las palabras invertidas. Me apoyé contra el muro opuesto a la celda y cerré los ojos, tratando de discernir la fuente. ¿Era un humano? ¿Un prisionero torturado? Si era un prisionero, ¿por qué los guardias no lo alimentaban, no lo registraban? La duda era mi enemigo. Abrí los ojos y me di cuenta de un detalle horrendo. La rendija de ventilación de la celda 9, que se suponía que estaba a nivel del suelo, ahora tenía una pequeña sombra proyectada sobre ella, como si algo extremadamente delgado y alargado se hubiera acercado al borde. La sombra se movió. No era una rata, ni un insecto. Tenía una curvatura antinatural, alargada y fina. Era como un dedo, pero no como un dedo humano. Era demasiado largo, demasiado angular. El canto invertido se detuvo. Hubo un silencio total. Y luego, una voz, más clara y susurrante que cualquier otra que hubiera oído en Sigma 7, salió de la rendija. No me llamó por mi nombre, aún no. Solo hizo una pregunta, en un italiano perfecto y elegante, pero con una resonancia metálica que vibraba en mis oídos. ¿No tienes sed, hijo mío? La pregunta me golpeó como un rayo. Me quedé inmóvil. Mi mente gritaba la respuesta. No, no tengo sed. Pero mis labios se sellaron. La regla. Inacción. Silencio. Mantuve la linterna fija en la pared. Mi respiración superficial. El dedo sombrío se retiró lentamente.
La voz se desvaneció, dejando solo el eco de la palabra sed en el aire frío. En el informe de la mañana no mencioné el canto ni la sombra. Escribí simplemente: ronda completada, humedad constante, temperatura baja. La mentira era parte del trabajo, una armadura contra la locura. Pero esa noche supe que el ocupante de la celda 9 no estaba solo prisionero. Estaba observando, aprendiendo mis patrones, y lo que buscaba era algo más que libertad física. Buscaba una conexión, una grieta en mi silencio que pudiera explotar. El incidente de la celda 9 me dejó paranoico. Comencé a evitar el corredor de las sombras durante la parte central del turno, guardándolo para el final, cuando la fatiga era máxima y la capacidad de reacción mínima. Pero el terror es un depredador paciente. Simplemente se movió a otra zona. La celda 3 era diferente. Era notable porque nunca emitía sonidos de voz o raspados, sino un sonido constante de respiración muy forzada. Era la celda más pequeña y la única que tenía una mirilla, sellada con una placa de hierro remachada desde fuera. Una noche, mientras pasaba, la respiración se intensificó. No era la respiración de alguien dormido, sino de alguien en un estado de pánico extremo o luchando contra una asfixia lenta. Era una respiración de jadeo, un gaspé sordo y violento. Me detuve a unos 3 metros de distancia. Podía sentir el calor que irradiaba de la pequeña celda, un calor inusual en el frío corredor. Saqué mi termómetro infrarrojo, 45 grados Celsius en la superficie de la piedra. Era imposible. El resto del corredor estaba a 10 grados. Algo dentro estaba vivo, pero hipermetabólico, o quizás estaba ardiendo. El jadeo se transformó en un hipo violento, y luego en una serie rápida de golpes secos. No contra la pared, sino contra la placa de la mirilla. Tac, 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 con una precisión desesperada. De repente, los golpes cesaron, y oí algo que me hizo vacilar. El sonido inconfundible del llanto. No el llanto de un hombre adulto, sino el de un niño muy pequeño, quizás un infante. Un llanto inconsolable y agudo. El sonido era tan discordante con el ambiente, tan humano y vulnerable, que mi instinto de guardia se activó por primera vez de forma positiva. Olvidé las reglas, olvidé la inacción. Me acerqué un paso. ¿Hay alguien ahí?, susurré apenas audible. Fue un error fatal. El llanto se detuvo instantáneamente. Un silencio denso cayó sobre la celda 3. Y entonces, la voz. No era la voz de un niño. Era la voz de un anciano, seca y crujiente, que salió de la rendija de ventilación inferior. «Me has oído, ¿verdad?». La voz era pausada, reflexiva, sin ningún rastro de la desesperación o el pánico del llanto anterior. «Es un truco viejo, pero efectivo. Vemos la bondad en ti, guardia». Sentí un escalofrío de repulsión. «¿Qué quieres?», pregunté, olvidando completamente la advertencia de Moretti. La voz rió, un sonido seco y arenoso. «Quiero salir, por supuesto, y tú tienes las herramientas para hacerlo». Mantuve mi posición, mi mano sobre la pistola de servicio, aunque sabía que el hierro era inútil contra lo que sea que estuviera ahí. «No tengo llaves para esta sección», mentí. «Mentira», respondió la voz con una convicción aterradora. «Sabemos que la llave maestra está siempre contigo. Sabemos dónde duermes. Sabemos que tienes miedo de la oscuridad». La entidad en la celda 3 no era solo un prisionero, era un observador psíquico. Estaba leyendo mi miedo, mis debilidades. Me di cuenta de que al responder no había abierto una puerta física, sino una psicológica. Había establecido una línea de comunicación y ellos no iban a soltarla. Retrocedí lentamente, sin dar la espalda a la celda ardiente, el eco de mi propia traición resonando en el corredor. La transgresión del silencio en la celda 3 tuvo consecuencias inmediatas. Los ruidos se volvieron coordinados. Ya no eran eventos aislados. Parecían estar trabajando juntos a lo largo del corredor. Ahora, cuando pasaba por la celda 1, la celda 10 comenzaba a emitir un sonido. Si aceleraba el paso, el sonido se detenía y comenzaba en la celda 5, obligándome a ralentizar. Estaban jugando conmigo, manipulando mi ansiedad. Una mañana, antes de entregar mi turno, noté algo en la celda 7 que no había visto antes.
Fuera de la rendija de ventilación, sobre el suelo de piedra perfectamente pulido, había una fina capa de material. Parecía ceniza muy fina, o quizás polvo de huesos. Me arrodillé para examinarlo, la luz de mi linterna revelando el patrón. No era natural. Había líneas dibujadas en la ceniza, símbolos. Eran intrincados y repulsivos, combinando iconografía cristiana invertida, cruces rotas, la triqueta al revés, con garabatos que recordaban a insectos gigantes. Estaban recién hechos. La noche anterior el suelo estaba inmaculado. Moretti era obsesivo con la limpieza de los pasillos. Esto no era posible. Acerqué mi mano enguantada para tocar la ceniza. Antes de que mis dedos rozaran la superficie, oí un fuerte golpe metálico desde dentro de la celda, como si un peso de hierro hubiera caído al suelo. Retiré la mano de inmediato. El sonido se repitió. No eran golpes a la pared. Era algo moviéndose en el interior, algo pesado, arrastrándose. Me levanté. La rendija de ventilación de la celda 7 estaba aproximadamente a 10 centímetros del suelo. Lo que fuera que había dibujado los símbolos lo había hecho empujando la ceniza hacia afuera. El dibujo era demasiado extenso y complejo para haber sido realizado con solo una mano. Necesitaba un alcance considerable, o quizás muchos apéndices. Decidí que no podía dejar esa evidencia. Si los superiores la veían, se preguntaría cómo pude dejar que ocurriera. Más importante, si permitía que se comunicaran, visualmente la barrera se debilitaría aún más. Saqué mi pequeño cepillo de limpieza de emergencia, para polvo de herramientas, supuestamente, y comencé a barrer la ceniza. En el momento en que el cepillo rozó el primer símbolo, sentí una presión en el aire, como si la atmósfera se hubiera vuelto pesada y maleable. La luz de mi linterna parpadeó violentamente, y el sonido de respiración pesada y jadeante surgió de 3 celdas diferentes a la vez, la 7, la 4 y la 9. Mientras barría, frenéticamente, borrando el último garabato, sentí una punzada aguda de dolor en mi muñeca derecha. Era tan repentino y fuerte que solté el cepillo. Miré mi muñeca. Bajo el uniforme noté un pequeño punto rojo. No había sangre, pero la piel estaba magullada, como si un alfiler caliente la hubiera picado. No había nada alrededor que me pudiera haber golpeado. Me di cuenta, no había sido atacado por algo físico. La resistencia de la celda había sido mental, un castigo por interferir con su comunicación. Terminé de limpiar, mi muñeca palpitando, y salí corriendo del corredor. El miedo ahora no era a lo desconocido, sino al castigo directo y tangible que podían infligir. El incidente de la ceniza me enseñó que la vigilancia era una calle de doble sentido. Ellos no solo estaban allí, estaban activos, probando constantemente las fronteras de su confinamiento. Moretti me llamó a su oficina esa tarde. Su rostro era una máscara de preocupación. Me preguntó sobre mi informe, notando mi omisión del dolor en la muñeca, que él conocía de alguna manera. «Tengo un mensaje para ti, guardia. La inacción es fe. Responder es duda. La duda es el regalo que ellos quieren». Sentí la amenaza velada. Me estaba dando una advertencia final. Esa noche, en mi turno, juré que el silencio sería absoluto. Mantuve la linterna apagada, utilizando solo la luz roja de mi casco, que proporcionaba la visibilidad mínima necesaria para caminar sin tropezar. La oscuridad era un manto, pero también era su elemento. En la celda 5 el ambiente era diferente. La celda 5 nunca hacía ruido. Era la celda que yo consideraba, irónicamente, la más segura. Pero esta noche la celda 5 estaba emitiendo un sonido singular, goteo lento, rítmico, pero no de agua. Sonaba denso, pesado. Me acerqué con extrema cautela. Apunté la luz roja hacia la rendija de ventilación, pero no vi nada. El goteo era constante. Ploc, ploc, ploc. Puse mi oído contra la pared helada. El sonido venía del interior. Entonces la atmósfera se llenó con un olor nauseabundo. No era azufre, era algo peor. Era un olor metálico, ferroso, mezclado con humedad y la dulzura enfermiza de la carne en descomposición, como un matadero muy viejo. Retrocedí un paso. El goteo se aceleró. Algo estaba sangrando. Mi protocolo de seguridad me obligaba a verificar
si había algún riesgo de inundación o colapso estructural. Me acerqué nuevamente, esta vez con la linterna táctica en mano, lista para encenderla y huir. Me arrodillé lentamente, agachando mi cabeza hasta la altura de la rendija. El goteo era ahora más fuerte y el olor abrumador. Encendí la linterna de golpe. El rayo de luz blanca penetró la oscuridad de la celda. Lo que vi fue breve, solo un par de segundos antes de que lo quitara. La celda no estaba completamente oscura. Había una figura. Estaba en la esquina más alejada. No podía distinguir su forma exacta, pero era grande y se movía. Lo más impactante no fue la forma, sino la pared interior. Estaba cubierta. La celda estaba pintada, o más precisamente, cubierta de un líquido oscuro y espeso que goteaba. Eso era lo que estaba goteando. No era agua, era sangre o algo parecido. El cuerpo o entidad dentro de la celda no se movió hacia mí, sino hacia el goteo en la pared. Y justo antes de que apagara la luz, vi la boca. Era ancha, llena de dientes pequeños y afilados, y se abría y cerraba en un silencio glotón, lamiendo la pared empapada de esa sustancia. Apagué la luz, jadeando, y me levanté de un salto. El goteo se detuvo al instante. La celda 5 volvió al silencio absoluto. Me alejé corriendo, el olor persiguiéndome. La visión de la boca glotona y la pared de sangre me confirmaron que lo que custodiábamos no eran penitentes ni herejes, sino criaturas que se alimentaban, y su prisión era también su despensa. Después del horror visual de la celda 5, mis nervios se destrozaron. Dormía con dificultad, y cada sombra en mi apartamento parecía moverse. Moretti me advirtió que si no mostraba disciplina, me reasignarían permanentemente a patrullar los archivos secretos, un castigo que implicaba la exposición a conocimientos aún peores, sin el escudo protector de la fe visible. Regresé a Sigma 7 con una determinación férrea. Completaría el circuito sin reaccionar, sin importar lo que hicieran. Esa noche, el ataque fue frontal y personal. El silencio inicial fue lo que me puso en alerta. Un silencio antinatural que duró casi media hora de mi turno. Me moví rápido, mi corazón golpeando contra mis costillas, sabiendo que la calma era solo la preparación para el huracán. Al pasar por la celda 2, la que siempre estaba fría y nunca hacía ruido, sentí que la temperatura caía repentinamente. Me detuve. La luz roja de mi casco iluminaba la pared. Un murmullo bajo comenzó justo detrás de la pared. No era un lamento ni una oración invertida. Era la voz de mi abuela que había fallecido hace 10 años y que fue la única persona que alguna vez me llamó por mi nombre completo, mi primer nombre y mi segundo, seguido de un diminutivo cariñoso que nadie más usaba. La voz sonaba exactamente como ella, dulce, preocupada, pero con un timbre ligeramente distorsionado, como si estuviera hablando a través de agua estancada. Mi niño, ¿qué haces aquí abajo? Estás solo, tienes frío. Ven aquí, déjame abrazarte. La manipulación era obvia, pero la precisión del timbre, la calidez fingida de la voz y el uso del diminutivo secreto era devastadora. Me apoyé en la pared opuesta, con mi rifle de servicio listo, temblando. Si respondía a esa voz, si mostraba debilidad, el juego terminaría. Sé que eres un impostor, pensé, concentrándome en el recuerdo de su funeral, usando la lógica para combatir la emoción. La voz de mi abuela se intensificó, sonando ahora más cercana, casi como si estuviera a mi lado. Dime, ¿recuerdas lo que te dijo el sacerdote antes de que me fuera? La verdad del secreto de la familia. Ella empezó a recitar un evento específico, de mi infancia, algo que solo mi abuela y yo conocíamos, una promesa privada que hice sobre mi futuro. El horror se apoderó de mí. No era solo la voz, era el acceso a mis recuerdos más íntimos. La entidad no solo escuchaba los rumores en el corredor, estaba leyendo mi mente, sondando mi subconsciente en busca de puntos de dolor y conexión. Me obligué a caminar, a continuar la ronda. Mientras me alejaba, la voz de mi abuela se transformó. El tono dulce se hizo maligno, lleno de ira. El diminutivo cariñoso se convirtió en un grito gutural y distorsionado,
una masa de estática sonora que prometía dolor. «Nos mentiste, nos conoces, y nos has negado». El grito cesó con un sonido de cristal rompiéndose, aunque no había cristales cerca. Me di cuenta de que si las celdas eran contenedores para estas presencias, mi mente, mi memoria y mis emociones eran ahora también un campo de batalla para su liberación. La noche siguiente fue la noche que lo cambió todo, la noche del nombre. Había reportado el incidente de la voz de mi abuela como interferencias electromagnéticas no identificadas, sabiendo que era una mentira inútil. Moretti me miró con lástima. Me dijo que había solicitado mi reasignación, que esta sería mi última noche en Sigma 7. Esta noticia me dio un impulso de supervivencia. Solo 8 horas más. Podría aguantar. Comencé mi patrulla final a las 11:00 p.m. El silencio era total, diferente al silencio tramposo de las noches anteriores. Era un silencio denso, como si la atmósfera hubiera absorbido todo el sonido. Esto me asustó más que cualquier grito. Pasé por las celdas una por una. No había respiración, ni raspados, ni olores. Todo estaba inerte. Me pregunté si se habían rendido o si sabían que yo me iba y estaban preparando una despedida. Llegué a la celda 10, que siempre había sido la más ruidosa, la fuente de los murmullos constantes en lenguas desconocidas. El silencio era sepulcral. Justo cuando estaba a punto de doblar la esquina y terminar la primera vuelta, el sonido regresó, pero no vino de la celda 10. Vino de la celda 1, la más cercana a la salida, la que yo iba a pasar justo después de terminar la ronda. El sonido era un chasquido, un único snap seco y fuerte. Y luego, el murmullo. Era un murmullo que se intensificó, como si 100 voces estuvieran susurrando una palabra a la vez. No lograba entender la palabra, pero la intensidad crecía. Apreté mi arma y avancé lentamente hacia la celda 1. El murmullo se detuvo justo cuando llegué a la pared. Y luego, de una de las rendijas de ventilación, de la más cercana al suelo, vino la voz. Una voz que era una mezcla de todas las que había escuchado. El anciano de la celda 3, la abuela de la celda 2, el siseo de la 9. Y esta vez la voz no usó mi diminutivo ni mi nombre completo. Usó el nombre que solo yo, en mi más profundo ser, había intentado olvidar. Mi nombre de confirmación. El nombre que elegí a los 12 años. Un nombre sagrado que nunca usé. El nombre que solo está registrado en los archivos parroquiales y en mi alma. El nombre era Caleb. Caleb, susurró la voz, con una autoridad que me hizo arrodillarme de la impresión. Hemos esperado por ti. No te vayas. La voz no me estaba pidiendo salir. Me estaba pidiendo quedarme, convertirme en un nuevo recipiente, un nuevo guardia, tal vez un nuevo habitante. El terror era puro y absoluto. Se habían tomado el tiempo de investigar mi vida completa, de descubrir el eslabón más débil, el punto de conexión más profundo con la fe que supuestamente me protegía. Me obligué a levantarme, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Me alejé de la celda 1, caminando hacia la salida, sin romper la regla del silencio. Pero al pasar, escuché una risa seca, sin alegría, que decía: «No puedes irte, ya estamos dentro de Caleb». La revelación de mi nombre sagrado me rompió. Las últimas horas de esa noche fueron un borrón. Dejé de hacer rondas metódicas. Simplemente caminé, manteniendo la luz encendida, rezando el Requiem aeternam en mi mente, tratando de usar la fe como un escudo sónico. A las 04:00 am, mientras estaba cerca de la entrada principal del sector Sigma 7, vi una figura. No era uno de los ocupantes, era el guardia Rossi, el hombre que tomaría el turno de las 06:00 am para prepararse para la apertura. Rossi no debía estar aquí. Estaba en el turno de archivos esa noche. Rossi estaba apoyado contra la pared, a unos 50 metros de mí, inmóvil. Parecía estar durmiendo de pie. Me acerqué aliviado de ver un rostro humano, aunque fuera en una posición extraña. «Rossi, ¿qué haces aquí? ¿Te has dormido?», pregunté en voz baja. Rossi no respondió. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levanté mi linterna hacia su rostro. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto en el techo, pero estaban vidriosos, sin parpadear. Había espuma blanca y seca alrededor de sus labios.
Estaba temblando ligeramente, un temblor rápido y rítmico, pero lo más inquietante era el sonido. Rosie estaba haciendo el sonido de la celda 3, el jadeo desesperado y violento, la respiración corta de alguien que está siendo asfixiado. Pero él estaba respirando perfectamente bien. El sonido era interno, gutural. Intenté tocarlo, y en el momento en que mi mano se acercó a su hombro, Rosie se echó hacia atrás, golpeando la pared. Sus ojos, aunque sin foco, parecieron registrar mi presencia. Y luego habló, pero no fue su voz. Era la voz seca y crujiente del anciano de la celda 3. Traicionado, traicionado por el silencio. Rosie se desplomó en el suelo, convulsionando suavemente, pero sin dejar de jadear. Llamé a Moretti inmediatamente, rompiendo todos los protocolos. Rosie está en Sigma 7, convulsiones y respiración alterada. Parece poseído. La línea se quedó en silencio por un momento. Moretti llegó en 3 minutos, acompañado de 2 hombres corpulentos en sotana, que no eran sacerdotes. Ignoraron a Rosie por completo al principio. Moretti me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. Te dije que no respondieras. Te dije que el conocimiento es contagioso. Ahora mira lo que has permitido que pase. Los hombres de sotana se acercaron a Rosie. Uno de ellos le puso una mano enguantada en la frente. El otro sacó un pequeño frasco plateado. El jadeo de Rosie cesó al instante, pero en lugar de mejorar, su rostro se relajó en una expresión de horror congelado. El hombre de la sotana me miró. Sus ojos eran fríos, sin emoción. Esto es lo que pasa cuando el contenedor es perturbado, dijo refiriéndose a Rosie. Me di cuenta de que Rosie no había entrado en Sigma 7. Lo que estaba en Sigma 7 había salido a él, atraído por mi debilidad, usando a Rosie como un mensaje. Me obligaron a salir del área. Rosie fue retirado, presumiblemente para ser resellado. Me dejaron solo con la certeza. La inacción era la única forma de mantener el mal dentro. Y mi miedo y mi simpatía me habían convertido en un cómplice indirecto de su escape parcial. Después del incidente de Rosie, mi baja fue inmediata. No por razones médicas, sino por negligencia en la adherencia al protocolo de silencio. Antes de que me despidieran, Moretti me tuvo en su oficina una última vez, ofreciéndome una copa de vino rancio y una explicación sombría, una confesión susurrada. Lo que custodiamos, dijo, observando el líquido oscuro, no son criminales, son los residuos de la fe rota, los fracasos, los ecos de ritos prohibidos, el mal puro que la humanidad intentó conjurar y no pudo controlar. Me explicó la naturaleza de las celdas sin registro. No eran celdas para hombres, eran cámaras de contención para presencias, para entidades que se alimentaban de la conciencia y la conexión. La razón por la que no había cerraduras era porque no eran puertas lo que las mantenía dentro, sino la indiferencia absoluta. El muro de piedra y el plomo solo reforzaban la ignorancia. Si los reconoces, si les preguntas, si respondes a sus lamentos, les das la validación de su existencia. Les permites un camino de regreso a la realidad. Por eso la regla es la inacción. Ellos nunca han estado vacíos, Caleb. Solo han estado esperando que un guardia les dé atención. Moretti me reveló que la presencia en la celda 3, el anciano que me llamó, era el residuo de un obispo cismático del siglo XIII que intentó invocar un demonio para obtener poder y que fue consumido en el intento. Su esencia quedó atrapada, un bucle de pánico y engaño. La celda 9, con el canto invertido, era un fragmento de una secta gnóstica que intentaba reescribir la creación. Lo que me había llamado por mi nombre, Caleb, fue la entidad más peligrosa de todas, la que no tenía un origen humano identificable, un eco de vacío que buscaba llenar su propia nada con mi alma. Moretti me miró con sus ojos cansados. Rosie fue un precio barato. Al responder, permitiste que un fragmento de la presencia del obispo se adhiriera a él. Lo trajimos de vuelta, lo separamos, pero su conciencia está dañada. Ya no está con nosotros. Ahora es solo un caparazón, un alma vacía. El vino que bebía Moretti de pronto me pareció sangre. Me dijo que mi reasignación a los archivos ya no era posible, porque al conocer estas verdades, yo también me había vuelto contaminado. Te damos la libertad, Caleb, pero la libertad es una ilusión.
Ellos ahora te conocen y están fuera, no en cuerpo, sino en intención. Siempre te buscarán. Ya no puedes encontrar la paz en el silencio. Me entregó un sobre con una suma considerable y me ordenó jurar silencio sobre el sector Sigma 7. Me fui esa tarde, sabiendo que el Vaticano me había liberado físicamente, pero que había entregado mi mente a los prisioneros que ahora estaban en mi cabeza. Las celdas nunca habían estado vacías, pero ahora había una celda vacía, la de Rossi, y esa entidad estaba ahora en el mundo, en busca de un nuevo anfitrión. Mi vida fuera del Vaticano se convirtió en una constante vigilancia. Dejé la ciudad y me mudé a Fontotzintos, un pueblo costero remoto, buscando la soledad y la lejanía. Pero Moretti tenía razón. La libertad era una ilusión. El conocimiento que obtuve en Sigma 7 era un parásito mental. Una noche, un mes después de mi partida, el terror regresó. Estaba durmiendo en mi pequeño apartamento. Me despertó un sonido que conocía demasiado bien, el raspado rítmico de la celda 7. No estaba en mi cabeza, estaba en la pared contigua a mi cama. Me levanté de un salto, encendiendo la luz. El apartamento era de 1900, madera y yeso. Imposible que el sonido fuera tan claro, pero allí estaba. Rasp. Pausa. Rasp. Fui a la pared y la golpeé. El sonido se detuvo, y luego, el susurro. Caleb. El sonido venía de dentro de mi apartamento, cerca del conducto de ventilación. Me di cuenta de que las entidades no necesitaban la piedra del Vaticano, solo necesitaban una grieta, un conducto, una forma de comunicarse, y mi nombre era la llave. Revisé el apartamento frenéticamente. Todo estaba normal, no había intrusos, pero la sensación de ser observado, de ser sondeado era abrumadora. Me pregunté cómo podían seguirme, cómo podían proyectar el sonido de las celdas a kilómetros de distancia. La respuesta me golpeó con la fuerza de la verdad. No se trataba de la distancia física, se trataba de la conexión que había establecido al responderles. Yo era un portal, yo era una extensión de Sigma 7. Decidí que no podía vivir así. Busqué ayuda psiquiátrica, pero ¿cómo explicar que las almas condenadas del Vaticano me estaban llamando por mi nombre de confirmación? Terminé en una iglesia, el lugar que había jurado evitar. Me arrodillé, intentando rezar. En el momento en que cerré los ojos y empecé el Padre Nuestro, oí la risa seca y arenosa del obispo cismático, justo detrás del altar. Era una burla absoluta. Abrí los ojos. Estaba solo. La risa se transformó en el jadeo agonizante de Rossi. Me levanté y salí corriendo. Las celdas nunca están vacías. El mal que se contiene es tan antiguo y tan vasto que no necesita muros para existir. Solo necesita un oído, una voz, un nombre. La última manifestación fue la más sutil. Estaba en un café, bebiendo café, observando a la gente. La mujer sentada a mi lado, leyendo un libro, dejó caer su cuchara. Se inclinó para recogerla. Cuando se enderezó, su rostro se mantuvo serio, pero por una fracción de segundo, sus labios se movieron en un silencio perfecto. Lo que sus labios formaron fue mi nombre, Caleb, y sus ojos, por un instante fugaz, no eran los de ella, eran los ojos vacíos y vidriosos del guardia Rossi. Me levanté en silencio, dejé el dinero y me fui sin mirar atrás. Sé que estas celdas siguen allí, esperando, y sé que al menos una de ellas está usando mi nombre para buscarme. Abandoné mi trabajo, mi hogar y parte de mi cordura en los túneles olvidados bajo el Vaticano. La Iglesia protege secretos que van más allá de la doctrina, resguardando esencias tan antiguas y corruptas que su mera existencia amenaza el tejido de la realidad. Lo que viví no fue un encuentro con lo paranormal, sino con lo ultrarreal, con las verdades que la fe intenta mantener a raya mediante el silencio y la indiferencia ritual. Moretti me dio la explicación, pero la carga recayó sobre mí. El juramento de silencio se rompió cuando yo respondí, y al hacerlo, abrí la rendija de la celda, no hacia el mundo, sino hacia mí mismo. Ahora, vivo en la sombra de esos 11 bloques de piedra negra. Cada sombra es sospechosa. Cada susurro en la calle es una potencial llamada a mi nombre. Los sonidos que oí en Sigma 7, la respiración jadeante, el canto invertido,
el raspado rítmico, ya no necesitan proyectarse. Los llevo conmigo. Están integrados en mi propia resonancia interna. La peor parte de todo no es el miedo a lo que quieren, sino el conocimiento de lo que son. Entendí que el Vaticano no encierra cuerpos, sino la propia negación. Contienen la evidencia de que la maldad no es un concepto teológico, sino una fuerza palpable, hambrienta y terriblemente inteligente. El destino del guardia Rossi es mi advertencia perpetua, un caparazón vacío, esperando que la presencia adecuada lo encuentre. Me pregunto cuántos otros guardias han terminado así, reasignados a un silencio más profundo, borrados del registro, convertidos en celdas de contención vivientes. La verdad es que esas 11 celdas en el corredor de las sombras nunca estuvieron vacías. Siempre tuvieron inquilinos, esperando el momento oportuno. Y ahora, una de ellas, o quizás un fragmento de todas ellas, me persigue. No busco la redención, solo busco el silencio, un silencio que ya perdí. A veces, por la noche, cuando el mundo está callado, me arrodillo en mi habitación, cierro los ojos y me concentro, y siempre lo oigo, muy bajo, muy cerca. No es un grito o una amenaza, es solo un murmullo que repite mi nombre en latín eclesiástico, Caleb. La pregunta ya no es si saldrán, sino cuándo terminaré de ceder el espacio que ya han ocupado en mí. Porque fui guardia del Cintus Vaticano y descubrí que algunas celdas nunca están vacías, solo están buscando una nueva ubicación. Y temo que la mía sea la siguiente.